Buenos días, licenciado, compañeros todos. El día de hoy le vamos a presentar la elaboración del diagrama de flujo, el rellenado y las partes de la hoja gráfica de funciones vitales, de la interconsulta y del consentimiento informado y sus respectivos procedimientos. Iniciaremos con la hoja gráfica de funciones vitales. ¿Qué es? Es el registro diario realizado por enfermería de la representación gráfica de los signos vitales, del peso, la talla, del balance hídrico, de cada paciente que se encuentra en su unidad. ¿Cuál es el fin o su objetivo? Es vigilar y controlar la estabilidad de las funciones vitales del paciente. El responsable es el licenciado de enfermería. Ahora haremos el diagrama de flujo con el rellenado de la hoja gráfica de funciones vitales. Primero, el paciente ingresa al servicio y es referido a su unidad. Luego se empieza a rellenar la hoja gráfica de funciones vitales. Para esto, el formato se debe rellenar con lapicero azul si fuese mañana o tarde y lapicero rojo si fuese noche. Luego, rellenar los datos del paciente y empezar a tomar las funciones vitales. Luego, presenta signos vitales fuera de los parámetros establecidos. Si en caso la respuesta fuese sí, se debe intervenir e informar oportunamente al médico. Y si en caso la respuesta fuese no, se debe proceder a rellenar el peso, talla y el balance hídrico del paciente. Ahora haremos la comparación de la hoja gráfica de funciones vitales del Carrión con la hoja gráfica de funciones vitales de la salud. Podemos ver que la hoja del Carrión contiene fecha, días de hospitalización, la gráfica de las funciones vitales, presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, el peso del paciente, el uso de sonda orogástrica y los datos del paciente en la parte inferior y los datos para el balance hídrico del paciente. Ahora podemos observar la hoja gráfica de funciones vitales de la salud, el cual los datos del paciente se encuentran en la parte superior a comparación de la hoja del Carrión que se encuentra en la parte inferior. También contiene fecha, los días de hospitalización, también contiene saturación de oxígeno y FiO2 que la hoja del Carrión no contiene. También podemos ver la gráfica de las funciones vitales y que también son graficados mañana, tarde y noche en la parte inferior, que contiene peso y talla del paciente, a comparación de la hoja del Carrión que solo contiene el peso. Y los datos para el balance hídrico. Continuamos con interconsulta. Este es el proceso en el cual se solicita la evaluación de otra especialidad médica para definir el diagnóstico, tratamiento o el destino de un paciente en hospitalización, referencia o alta. Su objetivo o propósito es mejorar la atención en consulta externa y hospitalización, y el responsable es el médico tratante. El diagrama de proceso para este formato es el siguiente. Iniciamos con una pregunta. ¿El médico considera necesidad de interconsulta? Si es no, el paciente se mantiene en el servicio. De ser la respuesta sí, se debe determinar una especialidad. Se continúa con el rellenado de los datos del paciente. Se rellena la especialidad solicitada y el motivo de la interconsulta. Y esta debe ser firmada por el médico consultante. Luego llevamos la solicitud de interconsulta y realizamos el seguimiento de su atención hasta que el paciente reciba la interconsulta. Finalmente, recibimos el informe de interconsulta del médico consultante. Aquí tenemos el formato de interconsulta, donde primero colocamos los datos del paciente, los datos de hospitalización del paciente, motivo de la consulta, fecha y hora de la interconsulta y la firma del médico consultante. En el informe de interconsulta tenemos los resultados de interconsulta, también la fecha y hora de la recepción y la firma del médico consultado.
Ahora pasamos con los formatos del consentimiento informado para procedimiento invasivo y quirúrgico. Aquí podemos ver el diagrama de flujo para el procedimiento quirúrgico. Se inicia cuando el médico cirujano especialista evalúa al paciente y determina el tipo de operación. Genera una orden para sala de operaciones, solicita exámenes auxiliares y de riesgo quirúrgico. Asimismo, el médico tratante evalúa resultados de los exámenes prequirúrgicos y verifica si el paciente cumple los requisitos quirúrgicos. Si el paciente no cumple con los requisitos, se posterga la operación. Si cumple con los requisitos, genera una orden para la evaluación preanestésica. Si el paciente cumple los requisitos de la evaluación preanestésica, se continúa rellenando el consentimiento informado. Si no cumple, se posterga la operación. Después de rellenar el consentimiento informado, se elabora la solicitud de sala de operaciones y después se revisa la solicitud y se programa la intervención quirúrgica. Ahora continuamos con el consentimiento informado. Es un documento que evidencia el proceso a través del cual el profesional médico informa al paciente sobre el tratamiento que se le realizará, así como los riesgos, beneficios y alternativas. Su objetivo es explicar al paciente los riesgos y beneficios de la intervención. El responsable es el médico cirujano. Ahora podemos ver el diagrama de flujo del consentimiento informado. Inicia con el rellenado de nombres y apellidos del paciente. ¿El paciente está con estado de conciencia adecuado? Si la respuesta es no, identificar a un familiar o representante para rellenar sus datos. Si la respuesta es sí, rellenar los datos del paciente, luego los datos sobre el médico cirujano, luego rellenar los datos de la intervención y presencia de la comorbilidad, informar las posibles consecuencias de la intervención y si el paciente o el representante acepta la intervención quirúrgica, continúa a firmar y poner la huella y procede a enviar la solicitud para sala de operaciones. Si no acepta, se cancela la intervención quirúrgica. Continuando con la solicitud para sala de operaciones. Es un formato a rellenar donde se solicita el espacio, equipos e instrumentos para realizar un tipo determinado de intervención quirúrgica. Su objetivo es asegurar la disponibilidad de la sala de operaciones y programar una fecha para la intervención. El responsable es el médico del servicio. Aquí podemos ver el flujograma. Inicia con la solicitud para sala de operaciones y se verifica si el paciente firmó el consentimiento informado. Si la respuesta es no, rellenar y firmar el consentimiento informado. Si la respuesta es sí, rellenar los datos del paciente y su diagnóstico. Luego rellenar los datos sobre la operación. Después firmar y sellar el médico y el jefe de departamentos de cirugía. Colocar los datos del anestesiólogo y sus observaciones. Y por último, firmar y sellar del anestesiólogo. Aquí podemos observar la solicitud para sala de operaciones y su contenido. Tenemos los datos del paciente como su apellido y nombres, servicio, cama, historia clínica, edad, peso, riesgo quirúrgico. El diagnóstico del paciente, la operación propuesta, los datos de la operación que se le realizará al paciente, como el tipo de operación, el tiempo probable de intervención quirúrgica, el día y la hora, y si le realizarán transfusión sanguínea o no. También los datos del cirujano y de sus asistentes, la firma y sello del médico de servicio y del departamento de cirugía, y los datos, observaciones y firma del anestesiólogo. Ahora, la revocación del consentimiento informado. Es un documento utilizado para revocar por escrito el consentimiento informado en cualquier momento. Su objetivo es anular el consentimiento informado. El responsable, el médico tratante o el médico cirujano.
Aquí tenemos el diagrama de flujo de la revocación de consentimiento. El paciente se niega a la intervención quirúrgica. Si la respuesta es no, el paciente procede a ser operado la fecha prevista. Si la respuesta es sí, se pasa a rellenar los datos del paciente o representante legal. Luego, explicar las consecuencias de la decisión. Y por último, firmar y poner su huella. Aquí podemos ver un formato de revocación del consentimiento que contiene los datos del paciente, la firma y huella del paciente. Ahora, para mostrar el rellenado clínico de los diferentes formatos que hemos presentado, presentaremos un caso clínico. Paciente de 37 años de edad, de sexo femenino. Refiere cuadro clínico de 20 horas de evolución, caracterizado por dolor tipo retortijón. Fue un inicio súbito, sin causa aparente, de gran intensidad, localizado en el mesogastrio y posteriormente en la fosa ilíaca derecha. Este dolor fue irradiado a hipogastrio. El dolor es permanente. Se acompaña de vómitos alimentarios y estreñimiento. Para el rellenado de las funciones vitales, les presentamos ahí el cuadro, que es la frecuencia cardíaca es 80 por minuto, la frecuencia respiratoria 24 por minuto, la presión arterial 100/60 milímetros de mercurio, temperatura de 36.5 grados y el peso de 70 kilogramos. Impresión diagnóstica por cirugía. Puede tener abdomen agudo quirúrgico, apendicitis aguda, un embarazo de 7.5 semanas o embarazo ectópico y una amenaza de aborto. El servicio de cirugía solicita interconsulta con el servicio de ginecología. Se solicita valoración preanestésica, la cual autoriza la cirugía. Para eso se rellenarán los documentos para intervención quirúrgica. La operación que se le hará a la paciente es la paratomía exploratoria, salpingoforectomía derecha, apendicectomía incidental. El rellenado de formatos. Ahora haremos el rellenado de la hoja gráfica de funciones vitales. Primero pondremos la fecha, el día de hospitalización, continuando con lo ya anteriormente escrito, y se graficará la presión arterial en la mañana y en la tarde o noche. Como podemos observar, los intervalos van desde 50, 60, 70, de 10 en 10, de acuerdo a la función vital de presión arterial que presente el paciente. Ahora pasamos a graficar la temperatura. La temperatura empieza a partir de los 36 grados y se rellena con un lapicero de color azul. De acuerdo al caso clínico, la paciente presentaba una temperatura de 36,5, lo cual es rellenado de acuerdo a los intervalos que podemos observar al costado, 36, 36,2 y así consecutivamente. Del mismo modo se rellena la frecuencia cardíaca, que empieza a partir de 60. De acuerdo al caso clínico, la paciente presentaba una frecuencia cardíaca de 80. De acuerdo a los intervalos que está al costado se rellena. Ahora rellenamos la respiración, que empieza a partir de 20. De acuerdo al caso clínico, la paciente presentaba una frecuencia respiratoria de 24. Del mismo modo, tenemos que ubicarnos en los intervalos que nos presenta al costado. En la parte inferior de la hoja gráfica de controles vitales se pasa a rellenar si la paciente presenta sonda orogástrica o no. Como en este caso clínico no presenta, le ponemos un guión. Se pasa a rellenar el peso de la paciente, el cual es 70 kilogramos, el número de posiciones. Como hemos mencionado, la paciente sufre de estreñimiento y solo tiene una deposición. Se pasa a rellenar la orina, 1500 en azul porque es de día y de noche en rojo 250. Y también se rellenan los ingresos y egresos
y el total de balance hídrico se rellena en lapicero color rojo. También se rellena el apellido paterno, materno y el nombre de la paciente, el servicio en el que se encuentra, el número de cuarto si en caso tuviese y el número de cama. Continuamos con el rellenado del formato de interconsulta. Aquí iniciamos con el nombre y apellidos del paciente, que serían Emilia Contreras Boza, la historia clínica, que sería 20, 30, 40, está en el servicio de cirugía, en la cama 343A. La especialidad solicitada para la interconsulta es ginecología. Entre sus funciones vitales tenemos la frecuencia cardíaca de 80 por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, una presión arterial de 100/60 milímetros de mercurio y un peso de 70 kilogramos. El motivo de la consulta es descarte de embarazo. En la impresión diagnóstica tenemos una posible apendicitis aguda y embarazo ectópico. En la fecha rellenamos Huancayo, 19 de agosto del 2020. Hora 10:30 am y la firma del médico consultante. En la siguiente parte del formato tenemos el informe de interconsulta. Esta sección será rellenada por el médico tratante de acuerdo a los hallazgos encontrados, exámenes realizados y resultados obtenidos de acuerdo a la intervención. Como podemos ver, está la descripción de hallazgos, exámenes complementarios, diagnóstico, tratamiento, recomendaciones, la fecha y hora y la firma del médico consultado. Pasamos al rellenado del consentimiento informado. En el caso clínico que hemos presentado, la paciente se realizará una laparotomía exploratoria. Para eso rellenará: yo, Emilia Contreras Boza, de 37 años, de edad, con DNI 60 20 30 40. Y en caso de que la paciente esté inconsciente o tenga su representante legal, se procede a rellenar los datos del representante, junto con la edad, la dirección, el número de DNI y especificar si es la representante legal, esposo o familiar. Después se rellena el nombre del doctor, en este caso el doctor Fernando Guerra López, y prosigue a leer todos los riesgos, indicaciones, advertencias. En el caso presentado, la paciente ingresa con el planteamiento inicial de apendicitis aguda, con una sospecha de embarazo ectópico. Entonces, continúa rellenando la comorbilidad de la paciente si es que presenta una. En este caso clínico, la paciente presenta obesidad. Después continúa leyendo las complicaciones, las condiciones que presenta la intervención quirúrgica y por último rellena la fecha, en este caso el 19 de agosto del 2020. Prosigue a firmar el representante legal o la paciente, pone su huella digital y la firma y sello del médico. Ahora el rellenado de la solicitud para la sala de operaciones. En este caso se rellena los apellidos paterno y materno y nombre de la paciente, el servicio, que en este caso es servicio de cirugía, la cama 343A, el número de historia clínica, la edad, el peso, su riesgo quirúrgico, que como ya lo habíamos mencionado era obesidad, el diagnóstico apendicitis aguda no definida,
y la operación propuesta, que sería la laparotomía exploratoria. El tipo de operación será una cirugía mayor. El tiempo para la cirugía, el día de la cirugía será el 21 de agosto del presente año a las 10 de la mañana y no se le realizará transfusión sanguínea. El cirujano será el médico que le ha tratado, Fernando Guerra López, y se pasa a firmar el médico de servicio y el jefe de departamento de cirugía. Después se coloca también el nombre del anestesiólogo, la sala en la que va a realizarse la cirugía, que es en la sala 3, las observaciones que presenta y pasa a firmar. Ahora pasamos con el rellenado de la revocatoria del consentimiento informado. En este caso, suponiendo que la paciente no quiera operarse después de haber firmado el consentimiento informado, pasa a rellenar de la siguiente manera. Yo, Emilia Contreras Boza, revoco, o sea, desisto del consentimiento informado en la fecha, realizado en la fecha en la que ha firmado el consentimiento, que sería el 19 de agosto del 2020, para la operación procedimiento de laparotomía exploratoria. Y pasa a poner la fecha, la firma del paciente y por último la huella. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.